Ahora el uso de la palabra el señor Horacio Armando Hernández Orozco, hasta por 20 minutos para su exposición. Adelante, señor Hernández Orozco. Gracias, señor presidente. Bueno, lo que es la idoneidad para el cargo de ministro, ya lo he expuesto anteriormente. También mis propuestas, si llego a ministro, están señaladas, están en esa nube que llama el señor Manuel Bartlett, ahí están. Voy a aprovechar el espacio y el tiempo de ustedes, señores senadores, para platicarles 3 historias. La primera historia, la de un niño que creció en este México, hijo de una familia de clase media baja. ¿Cómo diríamos los penalistas? Entre la mínima y la media, más cercana a la primera, en este sentido. Un niño que sus papás le comentaron que habían terminado la primaria, nunca vio el certificado de primaria ni era necesario, siendo feliz como niño, teniendo casa, comida, sustento, techo. ¿Qué más puede pedir un niño? Llega el momento en que tiene que ir a la escuela y va a la escuela. Su primer primaria la habrá en Castellanos, en pleno centro de la Ciudad de México, en la Plaza del Carmen. Este niño empieza a aprender a leer y escribir, lo cual le abre un mundo de posibilidades de conocimientos, un mundo maravilloso. Los cuentos ya no se los cuenta su mamá, los cuentos los empieza a leer este niño. Este niño tiene por primer maestro a un maestro oaxaqueño, Benito Díaz, lo recuerdo bien. El maestro le empieza a hablar de los héroes nacionales, de esos que sí dieron la vida por México. Vicente Guerrero, la patria es primero. Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. El niño empieza a crecer, empieza a convivir. Le dan un peso para gastar. Con ese peso, ¿qué hace? Comprar una torta y un refresco. Y en ocasiones no llega ese peso. Pero ¿qué pasa? Sus compañeritos de condiciones sociales iguales le convidan la torta, le convidan el refresco. ¿Cuál es la primera lección de este niño, de sus compañeros? La solidaridad, el desprenderse cuando no tienes o cuando tienes y le hace falta a los demás. Obvio, el niño también tiene que corresponder cuando sus compañeritos no llevan dinero para comprar la torta o el refresco. Primera lección de la vida de sus compañeros. Este niño juega, anda en bicicleta. Sus papás se despreocupan porque saben que está en el parque seguro. A las 8 de la mañana se levanta, se va a la escuela caminando. A las 12:30 que sale de la escuela regresa caminando a su casa. Y no pasa nada. Vive en un México seguro. Este niño llega el momento en que tiene que entrar a una secundaria. Y la secundaria a la que entra es la escuela secundaria anexa a la normal superior, la famosa ESANS, San Cosme 64, en esta Ciudad de México. Ahí empieza a haber una diversidad de maestros, de criterios, y se da cuenta que existe el socialismo, o que en ese momento existía el socialismo, el capitalismo, y empieza a comprender la lucha social del proletariado, empieza a comprender que es importante también el capital para que se sustenten las políticas económicas del país, aunque es un menor todavía. Pero llega un evento que marca su vida, un 2 de octubre. Hablamos de San Cosme, cerca el casco de Santo Tomás. Van marchando varios compañeros, varios jóvenes, gritando consignas. Obviamente pensemos en un niño de 12 años, nunca había visto algo igual. Se asusta, se espanta, claro que se espanta. Corre al refugio su maestro de historia, Antonio Cudberto. ¿Qué pasa aquí, maestro? ¿Qué es lo que sucede? ¿Nos van a hacer algo? No, no te preocupes. Ellos están protestando. ¿Protestando de qué, maestro? Y le explica el evento del 2 de octubre. Ese niño comprende en ese momento que hay un derecho de expresión y que el Estado está obligado no únicamente a respetar, debe proteger, garantizar y promover ese derecho de expresión. Cuando le platican sus mayores sobre otras situaciones, le duelen, aunque es menor. En esa escuela, la famosa anexa a la normal superior, obviamente
anexa a los normalistas y que veíamos a los maestros que practicaban nuestra secundaria, tiene 2 compañeros de origen japonés. Y va a ser inevitable para estos 2 compañeritos el recibir un bullying, nada más por sus rasgos étnicos. Hasta que la maestra de civismo, Sofía Gorrola, dicen: ¡hey, vengan para acá! Y llama a todos los compañeritos. Y a los 2 compañeros también, que son de ascendencia japonesa. Y estos 2 compañeros le dice: a ver, habla. Y hablan perfectamente español. ¿Te sabes el himno? Sí, canta el himno. Y lo cantan perfectamente. ¿Cuál es la lección que nos da nuestra maestra de civismo? Que hay una pluralidad étnica que se debe respetar en este país. De ahí en adelante, ninguno de estos 2 compañeros sufrió un bullying en relación a su origen étnico. Ese niño lo comprendió en ese momento. Este niño también tiene la oportunidad de ingresar a un grupo de escultismo, la Asociación Mexicana de Boy Scouts, o los Scouts de México, AC, donde aprende principios: Dios, patria y hogar. Aprende virtudes: abnegación, lealtad y pureza. Vive conforme a una ley, un decálogo que se le da de ley. Este niño empieza a forjar su ciudadanía en un grupo de escultismo. En la primaria, obviamente tiene un himno esta primaria, y dice: ya suenan las campanas que atentas nos invitan a trabajar, oírlas con sus dulces notas te invitan a estudiar. El niño sabe que tiene que estudiar, sabe que trabajar. ¿Cuándo le cae el 20, como decimos los mexicanos? Cuando en secundaria sus maestros dicen: ¿por qué tienes que estudiar? Porque es de lo que vas a vivir. ¿Por qué tienes que estudiar? Porque tus papás están haciendo un gran esfuerzo para que estudies. ¿Por qué tienes que estudiar? Porque eres un mexicano y debes darle a México lo mucho que te ha dado. El niño lo sabe, le queda muy plasmado. Sus 3 años de secundaria y sus 3 años de preparatoria, excelencia académica. Siempre el primer lugar en esos 6 años. Claro, se hizo odiar por los demás compañeritos, pero él tenía que estudiar. ¿Qué pasa en esta secundaria? También hay un himno. Dicen: secundaria que lleves el nombre de la anexa normal superior. En tus surcos germinan los hombres, en tus surcos germinan los hombres de un mañana y un futuro mejor. Y lo sabe el compañero. Posteriormente viene una preparatoria, estudia también en esa preparatoria, comparte intereses con otra preparatoria, con compañeros. Ese niño que ya es un jovencito quería estudiar filosofía. Su maestro se hacía llamar Vicente Guerrero, y hasta la fecha duda si en realidad se hacía llamar o era Vicente Guerrero su nombre real. Cuando pasaba lista su maestro de filosofía, en vez de decir presente, se tenía que decir murió por la patria. Era el pase de asistencia en esa clase. También tiene que tomar su clase de Derecho, no obstante que él quería estudiar filosofía. Pero tal es la figura del maestro de Derecho, el licenciado José Cárcamo, que ese joven decide mejor estudiar Derecho. Y ese propio profesor, un día, viéndolo sentado en una banca escolar, le dice: ¿ya decidiste que va a estudiar? Lo ve y le dice: sí, Derecho. Y dice: ¿y en dónde? No lo sé. Ese maestro le dice: ven, déjame entregar mis cosas en la dirección y te voy a llevar a una escuela que te va a agradar. Ese joven había estudiado en la prepa en Estado Choterena, Lucerna 54. De ahí se van caminando, corren la Ciudadela, la atraviesan y llegan a Vértiz e Izazaga, a la Escuela Libre de Derecho. Desde el momento en que ese joven pone el primer pie en esa escuela, está convencido que él quiere estudiar ahí, que él quiere egresar de la Escuela Libre de Derecho. Una frase impactante: el orden y la disciplina de esta escuela quedan confiados al honor de estos alumnos. Desde niño empezó a aprender principios, empezó a aprender virtudes. En cada una de sus escuelas se preocuparon los maestros porque ese joven, ese niño, aprendiera virtudes, aprendiera principios y los llevara a cabo también. Ese joven estudia con varios maestros: don Isaac Guzmán Valdivia, mi querido maestro de penal, don Javier Alba Muñoz, que a lo mejor son nombres que le suenen a algunos, José Becerra Bautista. Varios de estos maestros estuvieron ahí
y fue mi apoyo. Llega el momento en que en tercer año de la carrera se acerca un familiar y le dice: ¿no te gustaría trabajar? Sí, claro. ¿En dónde? En el Poder Judicial Federal. Ya tenía antecedentes por parte de sus maestros que esa era una institución noble, era una institución de sacrificio. Pero el sacrificio ya lo venía haciendo este niño desde que era así. Siempre servir a los demás, decía su máxima dentro del escoltismo. En ese aspecto lo recomiendan, porque así se entra a veces en el Poder Judicial, por recomendación. Pero la recomendación es para entrar y trabajar. La permanencia depende de cada uno. Ingresa a un tribunal en materia laboral, sigue sus estudios, termina la carrera y se titula un 2 de abril de 1990. Llega el momento en que él ya quiere ser secretario de juzgado. Primero le dan un puesto de actuario, con lo cual junta dinero para poder ir después de secretario a Tijuana, porque su familia no le podía pagar su viaje y su estancia en Tijuana, aunque fuese ya secretario. Un 17 de septiembre del 90 llega a Tijuana para trabajar como secretario y ahí comienza su verdadera carrera dentro del Poder Judicial Federal. Años después regresa a la Ciudad de México, donde trabaja en un tribunal colegiado laboral. En ese tribunal tiene la posibilidad de hacer su examen por oposición para convertirse en juez de distrito. Un cargo muy importante, y él lo reflexiona bien, porque la protesta dice: hacer cumplir la Constitución y las leyes que emanen. Anteriormente, cuando eres pasante, te aplauden todos los logros que hagas y el esfuerzo que hagas. Cuando eres secretario es tu obligación, pero cuando eres juez no te puedes excusar en no conocer la norma, en no dar una solución al conflicto que se te presenta, en no administrar justicia. Consciente de ese gran compromiso, acepta a este joven a ser juez de distrito. Su primera y única excepción, Ciudad Victoria, año del 98. Ahí se desenvuelve, se desarrolla, sabe que tiene que seguir preparándose y hace su maestría en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su maestría en Ciencias Jurídico-Penales, donde sale con honores y felicitado. En todas las materias, 10, excelencia académica. Este juez en ocasiones se levanta y se asoma a la ventana de su despacho y alcanza a ver la Sierra Verde tamaulipeca. Pero cuando voltea hacia abajo, ¿qué es lo que ve? A una señora llorar. A una señora llorar porque su hijo, su hermano o probablemente su esposo está dentro del penal. Y sabe que él está juzgando a esa persona. Se regresa a su asiento y vuelve a leer el asunto, porque no quiere tener un peso emocional o de una fabilidad que traiga como consecuencia cometer un error judicial. Después lo anima un consejero, Julio Sánchez Bringas, ya fallecido, a que se haga magistrado. Y así es como llega magistrado. Primero a la Ciudad de Puebla en materia laboral 1 año y posteriormente 13 años en la materia penal del primer circuito. También convivencia día a día de los principios que forman la ética judicial, forma parte del Comité de Ética Judicial. Y un buen día recibe una llamada para que participe en la terna para ministro. Gustosamente participa, claro que participa. Cree en las instituciones de este país porque él ha formado parte de las instituciones durante 29 años de su vida, más de la mitad de lo que tiene de vida. Participa, lo convocan, presenta su exposición de idoneidad, presenta su exposición de los motivos por los cuales quiere llegar a ser ministro y llega a ser ministro. Y cuando llega a ser ministro, frente a un Senado, también tiene que hacer una protesta. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y sabe que es un compromiso fuerte por lo que está atravesando su México querido. Sin embargo, no se raja. Es mexicano y le atora. ¿Qué es lo que pasa con este nuevo ministro? Ve el nuevo paradigma de los derechos humanos. La legitimidad del Estado es en función a los derechos humanos. La legitimidad democrática de un país es en función a los derechos humanos. Los derechos humanos se tienen que vivir, ser reales y no de blanco y negro. ¿Qué es lo que tiene que pasar? La universalidad tiene que ser real en los derechos humanos. Antes se hablaba del voto libre.
Pero el voto, conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Ciudadano, es para el hombre blanco propietario. No pensemos en grupos étnicos, no. Después el voto se le da a la mujer, pero no sigue siendo universal, porque a la gente de color o de grupos étnicos no tenían derecho a votar. Se vuelve universal cuando se presenta para todos. Pero ese nuevo ministro se da cuenta que no basta con que la norma constitucional diga que tienes derecho a un voto, que tienes derecho a una educación. Si al mexicano no se le da de comer, si el mexicano no tiene dónde dormir, si el mexicano no tiene qué vestir, ¿cómo le podemos hablar que goza de derechos humanos? Ese ministro se da cuenta que el nuevo paradigma de los derechos humanos es hacer viable y eficaz los derechos humanos. La realidad está alejada, pero no es que esté incierta. La realidad está alejada, pero las resoluciones de este ministro pueden hacerla factible y viable. Lo ideal, lo dije en alguna ocasión, es que en la justicia, en los tribunales, no hubiera juicios. Eso sería lo ideal. Esa es la utopía que me gustaría vivir algún día, pero sé que no vivo en esa utopía. Sé que hay asuntos que se tienen que resolver día a día en los tribunales del Poder Judicial Federal. ¿Qué pasa con ese ministro? Cuando tiene que alzar la voz, la alza. ¿Pero cómo la alza? Dando los argumentos y consideraciones en sus sentencias que convenzan al justiciable de que lo que está resolviendo es lo que es apegado a la norma, es lo que es apegado a la Constitución, es lo que es conforme a los derechos humanos. Sus 15 años de vida como ministro los vive bien, los vive entre compañeros de la Corte. Se pelea en ocasiones, claro que sí, somos plurales, tenemos diferencias, pero los convive, los sabe llevar a cabo. En ese aspecto, cuando ese ministro se tiene que jubilar y se va a su casa de retiro, gustosamente sienta en las piernas a su nieto y que le dice: mi hijo, yo luché por ti y aquí estamos. Gracias. Gracias, señor Hernández Orozco.